Proverbio del día, busquemos la sabiduría. Comentario al Proverbio 10 de bendición. Hasta ahora nos hemos hallado en el pórtico o prefacio de los proverbios. Ahora comienzan. Son frases breves pero sentenciosas, serias. La mayor parte de ellas son dísticos, es decir, dos frases en un solo versículo, iluminándose mutuamente, pero raras veces se halla entre los versículos suficiente coherencia como para distribuirlos en secciones. Así que los consideraremos por separado. Gran parte de los proverbios de este capítulo tratan del buen gobierno de la lengua. Versículo 1. El consuelo de los padres depende en gran medida de la buena conducta de sus hijos. Los hijos deben comportarse sabiamente y vivir conforme a la buena educación que se les ha dado, para alegrar así el corazón de sus padres. También ellos pueden alegrarse de que de esta manera hacen algo para recompensar a sus padres de los cuidados y fatigas que se tomaron con ellos. Versículos 2 y 3. Estos dos versículos persiguen un mismo objetivo. Las riquezas mal adquiridas no serán de provecho, al menos no lo serán el día de la ira. Compárese con 11:4. Así que, por grande que sea la ganancia material adquirida de esta forma, nunca podrá compararse con la pérdida colosal que le espera. Mateo 16:26. En cambio, la justicia libra de la muerte. El vocablo hebreo tzedakah, justicia, pronto recibió el significado especial de beneficencia. Compárese con Daniel 4:24. Esto no quiere decir que las limosnas puedan procurar al hombre la salvación, sino que son como un escudo que defiende contra el ángel exterminador y hacen que el castigo de Dios no sea tan fuerte ni llegue tan pronto. Dios rechaza, arroja la ambición, el deseo de los malvados. Versículo 3. Muchas veces la justicia de Dios esparce lo que la injusticia del hombre ha reunido. Versículo 4. Por el camino de la pobreza caminan los perezosos. Ordinariamente los perezosos acuden al fraude, al robo, para hacerse con dinero, pero al ser descubiertos se encuentran con la infamia junto con la miseria. El cuarto mandamiento del Decálogo, Éxodo 29 al 11, da la misma importancia o mayor al trabajo de los 6 días que al descanso del sábado. En los proverbios se tiene en cuenta especialmente la ociosidad como causa de pobreza. El que no trabaje, que no coma. Era ya un aforismo rabínico que el apóstol recogió, 2 de Tesalonicenses 3:10. Versículo 5. Este proverbio guarda conexión con el anterior. Nos recuerda lo de 6 al 11. Los que aprovechan las oportunidades para proveerse de lo que les será necesario después, recogen en el verano, que es el tiempo de la cosecha. Este es hijo de sensatez. En cambio, el que duerme en verano, que es cuando tendría que recoger para el invierno, es hijo de vergüenza, pues es un hijo insensato cuya insensatez se descubrirá especialmente cuando llegue el invierno. Versículo 6. Gran variedad de bendiciones descenderán de arriba. Ver Santiago 1:17. Y se posarán visiblemente sobre la cabeza del justo. Le servirán de diadema para dignificarle y de yelmo para protegerle. La segunda parte, repetida en versículo 11b, puede traducirse de dos modos complementarios. La boca de los malvados esconde violencia, en el sentido de tramar la ruina de sus prójimos, o la violencia cubre la boca de los malvados, en el sentido de que la violencia engendra violencia que recae sobre los que comenzaron a practicarla. Versículo 7. Tanto el justo como el malvado han de morir cuando se les cumpla el tiempo. En el sepulcro no se aprecia diferencia visible entre los cuerpos de unos y otros, pero entre el alma de unos y la de los otros
hay una gran diferencia. Los justos dejan tras de sí recuerdos de bendición, pues los que honran a Dios serán honrados por Dios. Ver Salmo 112, 3, 6 y 9. Y deber de los sobrevivientes es honrar la memoria de los justos. Los malos, en cambio, serán olvidados o recordados con odio y desprecio. Versículo 8. El obediente tendrá por privilegio estar bajo el gobierno de otros y que le señalen su deber. En esto está su sabiduría, pues será estimado y promovido, respetado y querido. En cambio, el necio de labios, como en el versículo 10, corre a la ruina, pues con tanto hablar sin sentido, no trabaja, ni obedece, ni escucha el buen consejo. Con ello nunca aprende, sino que cambia constantemente de oficio, siempre fracasa y acaba en ruina. Versículo 9. La integridad es garantía de seguridad. En cambio, el que pervierte sus caminos será descubierto, pues tarde o temprano se darán cuenta los demás de que sus caminos eran torcidos, pues algún día les sobrevendrá la desgracia. El hombre íntegro goza de la bendición de Dios y puede caminar por la vida con humilde osadía, bien armado contra las tentaciones de Satanás, las tribulaciones del mundo y los reproches de los hombres. La deshonestidad de una persona redundará en su propia infamia, será descubierto. Versículo 10. Guiñar el ojo es uno de los gestos que descubren al malvado. 6:13. En sus planes maliciosos contra alguna persona, causando así disgustos no solo a la persona perjudicada, sino también a sí mismo, cuando de algún modo se descubren sus tramas, y a sus cómplices con quienes se confabula por medio de tales gestos. Quizá tarde más en caer que el necio de labios, pero su caída será peor, pues todos aborrecen más al perro que muerde sin ladrar que al que ladra sin morder. Versículo 11. Cuán beneficioso es el hombre bueno, pues comunica su bondad. Su boca, la puerta de salida de la mente, es manantial de vida. Es una fuente que emana palabras de edificación, de consuelo, de consejo, de refrigerio. Para la segunda parte, véase lo dicho en el versículo 6b. Versículo 12. El gran sembrador de males es el odio, el cual, aun sin ser provocado, busca ocasiones de hacer el mal, de sembrar rencillas entre amigos y aun entre hermanos, causando divisiones, riñas y guerras. El odio es hijo del egoísmo y de la envidia, y padre de todos los demás males. Goza en hacer el mal y se irrita ante el bien, la paz, la virtud. En cambio, el amor, el gran sembrador de bienes, procura la paz y excusa las faltas de los demás. Tiende a echar todo a buena parte y así cubre de modo que no se vean todas las faltas. Compárese con 1 Corintios 13:4. Así se ha de entender siempre este proverbio, que vuelve a ocurrir en 17:9, Santiago 5:20 y 1 Pedro 4:8. El amor, en lugar de proclamar y presentar como más grave la ofensa, la excusa tanto como puede ser excusada, y cuando no se puede negar el hecho, tiende a pensar que no hubo mala intención, sino que fue un descuido. Versículo 13. Gran honor es para un buen hombre ser sabio, pero todavía mayor, servir de instrumento para hacer sabios a otros. Dice, de los labios de una persona que tiene el suficiente discernimiento para trazar distinciones correctas entre lo que está bien y lo que está mal, entre la verdad y el error, puede oírse palabras de sabiduría concernientes incluso a materias que él no aprendió. En cambio, los que carecen de esta cualidad
necesitan ser llevados por la fuerza en la dirección que deben tomar, como hace el jinete para conducir y apresurar o frenar a la cabalgadura. Versículo 14. Obsérvese. 1. Que es propio de sabios hacerse con un buen almacén de conocimientos útiles, atesorándolos para no olvidarlos y para emplearlos en el momento oportuno. Precisamente se halla la sabiduría en sus labios. Versículo 13. Porque está atesorada en el corazón. 2. Que es de necios hablar mucho, pues así descubren la necedad que llevan en el corazón. Esta necedad no es simplemente ignorancia, sino que lleva maldad, por la que causan daño a otros y a sí mismos. Versículo 15. Los ricos se consideran felices a sí mismos por los bienes materiales que poseen, pero es un error. En su opinión, las riquezas son su ciudad fortificada, pero no pueden protegerles del peor de los males. Los pobres, por su parte, se consideran desgraciados por carecer de la mayoría de las cosas que poseen los ricos. Pero también se equivocan, pues una persona puede ser feliz contentándose con poco y poseyendo una buena conciencia. Así se vive por fe, que no es lo mismo que vivir por ocio. Versículo 16. La obra mejor, lo que se gana con esfuerzo honesto del justo, es para vida, entendiendo primordialmente este vocablo en el sentido de 27:27, mantenimiento para sí y para los suyos, aún para dar a otros que estén más necesitados. Efesios 4:28. En cambio, el fruto, ya sea del trabajo o adquirido de otra manera, del impío, es para pecado, pues le sirve de combustible para su orgullo y su lujuria, haciéndole daño en lugar de bien. Versículo 17. Por buen camino van los que no solo reciben instrucción, sino que también la retienen para gobernarse por ella, así como para poder con ella instruir a otros. Por mal camino van los que rechazan la instrucción, no quieren que se les diga cuáles son sus obligaciones, porque así se les descubre lo mal que las cumplen. El viajero que equivoca su camino y no consiente en que se le muestre la verdadera dirección, no puede menos que errar el camino de la vida. Versículo 18. Este versículo presenta a primera vista cierta anomalía, pues no se halla el consabido contraste entre el bueno y el malo. Pero es probable que Salomón quisiera aquí contraponer dos extremos igualmente viciosos: la hipocresía, en que la necedad y la maldad se encubren por medio del disimulo y de la adulación, labios mentirosos, y la abierta propagación de calumnias. Igualmente maliciosa y más dañosa todavía, dice Cohen, solamente una persona sin seso se entrega a tales prácticas, porque el hombre de sentido común sabe que tarde o temprano se conocerá la verdad. Versículo 19. De ordinario, los que hablan demasiado dicen cosas que no deberían decir, pues entre muchas palabras no pueden faltar palabras ociosas. Hay personas a quienes les gusta oírse a sí mismas y ni se percatan del tedio que causan a los que las oyen. Es pues señal de prudencia poner freno a la lengua. Por algo le puso Dios doble puerta, una de hueso los dientes, otra de carne los labios. Versículos 20 y 21. El valor del hombre no está en su riqueza ni en su posición social, sino en su virtud. Los hombres buenos son buenos para algo. Mientras tengan lengua para hablar, pueden usarla para cosas de valor. Plata escogida, es decir, refinada y libre de escoria, es la lengua del justo, porque es sincero, sin la escoria del engaño o de la mala intención.
Los que le oigan serán hechos ricos en sabiduría, serán apacentados con sano alimento del alma, pues están recibiendo doctrina sustanciosa sacada de la palabra de Dios, que es pan de vida. En cambio, los malos no son buenos para nada. El corazón de los impíos es como nada, es decir, no tienen valor alguno. Sus principios, sus nociones, sus pensamientos y propósitos, todas las cosas de que está lleno y le gustan, son cosas mundanas y carnales, y por tanto de ningún valor. Así que no solo no apacienta a otros, sino que muere por falta de alimento espiritual. Versículo 22. La mayoría de los hombres tienen puesto el corazón en las riquezas materiales, pero generalmente yerran tanto en la naturaleza de la cosa que desean como en el modo con que esperan obtenerla. La riqueza deseable ha de esperarse no por medio de la codicia y del afán mundano, Salmo 127:2, sino por la bendición de Yahvé. Esta es la que enriquece y no añade tristeza, pues salir acompañada de la bendición de Dios libra al hombre de las ansiedades y preocupaciones que lleva consigo una fortuna mal adquirida. Versículo 23. Para el insensato, el pecado es una diversión, hasta se burla de las admoniciones y las exhortaciones que se le hacen. Compárese con 14:9. En cambio, el sabio encuentra su recreo en la sabiduría misma. No le cuesta trabajo ser bueno, puesto que ama la bondad. Versículos 24 y 25. 1. A los malvados les irá peor de lo que temen, a los buenos mejor de lo que desean. Aunque los malvados vivan confiados en su maldad y hasta se jacten de ella, no dejan de sufrir a veces serios temores. En cambio, los justos pueden acallar prontamente los temores que a veces puedan sufrir, pues saben que Dios les ama y les concede lo que más les conviene. Se les concede de acuerdo con su fe, no con su miedo. Ver Salmo 37:4. 2. La prosperidad de los malvados se acabará pronto y rápidamente, mientras que la dicha de los justos no tendrá fin. Versículo 26. Los perezosos no son aptos para que se les encargue ningún asunto de importancia. Un siervo perezoso causa a su amo una irritación parecida a la que produce el vinagre en los dientes y el humo en los ojos. Más de un amo ha tenido que llorar por haber puesto su negocio en manos de un haragán. Versículos 27 y 28. La religión sincera prolonga la vida del hombre y corona sus esperanzas, y si sus días llegan a ser muchos, al menos serán buenos, pues la esperanza de los justos es alegría, ya que no avergüenza. Ver Romanos 5:5, pues tiene cumplimiento seguro en igualdad de condiciones. La vida del malvado es más corta que la del justo, pues la merman sus vicios. Versículos 29 y 30. La fuerza y la estabilidad están ligadas a la integridad. El camino de Yahvé es fortaleza para el hombre íntegro, es decir, todo lo que Dios hace por él le fortalece y corrobora en su integridad. Incluso en los momentos adversos, la buena conciencia purificada del pecado le confiere santa osadía. El gozo de Yahvé, que solo se halla en el camino de Yahvé, será nuestra fuerza. Nehemías 8:10. Y por tanto el justo no será removido, no será sacudido, ni retirado de su sitio. En cambio, la ruina y la destrucción son las consecuencias ciertas de la impiedad. La prueba y la alabanza de la bondad de un hombre está en que habla bien y con sabiduría, ya que su boca produce sabiduría de la misma manera que un buen árbol produce su fruto para beneficio de quien lo come. Los labios del justo conocen lo que es aceptable, lo que es agradable a Dios.
bueno para ellos mismos y beneficioso para el prójimo. En cambio, la lengua del malo será cortada, dice J. J. Serrano, será cortada como se corta el agua para que no fluyan por medio de ella los engaños que de ella brotan naturalmente.